Dice mi Biblia, y tú te acostarás sobre tu lado izquierdo, y pondrás sobre él la maldad de la casa de Israel. El número de los días que duermas sobre él llevará sobre ti la maldad de ellos. Yo te he dado los años de su maldad por el número de los días, 390 días, y así llevarás tú la maldad de la casa de Israel. Cumplidos estos, te acostarás sobre tu lado derecho segunda vez, y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días, días por años, día por año te lo he dado. Amén. Comenzamos el estudio hablando sobre la profecía de las 70 semanas. 70 semanas están establecidas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, dice Daniel capítulo 9, desde el versículo 42. ¿Sí están conmigo? 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, la primera parte, sobre tu pueblo. Amén. 70 semanas, vimos las primeras 7 semanas, después vimos las segundas 62 semanas. Amén. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Amén. Sobre tu santa ciudad. La segunda parte de la profecía. Ahí tenemos entonces la segunda parte de la profecía sobre tu santa ciudad. La profecía tiene dos tiempos. Tu pueblo es Israel. ¿Claro? Tu santa ciudad, ¿quién? Jerusalén, porque Jerusalén será el epicentro en donde muchos de los acontecimientos de Apocalipsis y del desarrollo de la semana 70 se van a dar. Jerusalén llegará, óigame, a ser la capital del mundo. Mi Biblia dice, de Jerusalén saldrá la ley y la palabra. Amén. Así que Jerusalén tiene muchísimo que ver y muchísima importancia dentro de esto de la profecía de las 70 semanas. Gloria a Dios. Por eso no podemos pasar por alto que la profecía tiene dos tiempos, tu pueblo y tu santa ciudad. Tenemos algunas ayudas que nos van a ubicar en lo que está sucediendo, en lo que ha sucedido con respecto a la profecía. Todo esto nos dice que estamos, ¿dónde? En los últimos tiempos. Gracias a Dios, Gabriel y Ángela ya se metieron, pero hay quienes todavía están por fuera. Estamos en el último tiempo, en los últimos minutos. No se le olvide que estamos en el día de la gracia, pero ¿cuándo? Bien por la tarde. Estamos en el día de la gracia, pero bien por la tarde. Aleluya. Todo esto nos permite entender que hay pruebas bíblicas e históricas lo suficiente para creer que lo que vamos a ver a continuación es el cumplimiento bíblico de la profecía y de la palabra, y que el tiempo se agotó, el día de la gracia se agotó, y entonces solo estamos esperando que se rasgue el cielo, que la trompeta de Dios suene y que esta iglesia... ¿Cuántos dicen amén a eso? Esta iglesia se vaya. ¿Sabía que el tiempo bíblico fue determinado al pueblo de Israel y al mundo por una revelación que Dios dio a Daniel por medio del ángel Gabriel? Estamos hablando de las 70 semanas.
70 semanas están determinadas para tu pueblo, tu santa ciudad. Cuando Daniel recibe la visión, Daniel entonces escribe la profecía. Acordémonos que Daniel se encontraba en Babilonia, y a partir de entonces, de que Nehemías recibe la orden del rey para ir a su ciudad a restaurar a Jerusalén y sus murallas, la profecía se activó. Nehemías capítulo 2, año 445 antes de Cristo, mes de Nisán, ¿se acuerdan? ¿Sí están conmigo? Bueno, gracias a Dios por los que tienen buena memoria. Seguimos. 70 semanas están determinadas ¿para quién? Para tu pueblo, tu santa ciudad, según Daniel 9, 24 al 27. Estas 70 semanas de estas 70 semanas, 69 ya se cumplieron, y se cumplieron al pie de la letra. Amén. 69 ya se cumplieron. Las primeras 7, recuérdese que en las primeras 7 estaba profetizado que se reconstruiría el templo, ¿se acuerdan? Exactamente. Jesús, hablando de su muerte, dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Y los judíos replicaron y dijeron: nos gastamos 50 años construyéndolo y usted lo va a construir en 3 días. Pero ellos no entendían que hablaba del templo de su carne. Aleluya. Ellos referían que en 49 o 50 años había sido construido. Esas son las primeras 7 semanas, porque estamos hablando de semanas de años. Las 62 semanas que siguen, entonces, abarca todo el tiempo de historia, desde la liberación del pueblo de Israel hasta el Mesías, príncipe, hasta la muerte del Mesías. Dice: después de las semana 62, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad. Daniel capítulo 9, versículo 27. Amén. Recuerden que la profecía de las 62 semanas se cumplió en Lucas capítulo 19, el versículo 42, cuando Jesús exclama con una exclamación de agonía, de angustia. Jesús dice: oh, si supieses el día que es hoy para tu paz, si te dieras cuenta lo que está ocurriendo en los anales de Dios hoy, si supieras lo que está pasando hoy en el calendario, en la agenda de Dios. Pero termina dando el Señor Jesús mismo una resolución y dice: pero para ti te está vedado hoy, no puedes comprender, no sabes lo que está pasando. Porque vendrán días cuando invadirán tu ciudad, cuando a tus niños los estrellarán contra las paredes, cuando violarán tus vírgenes y a tus muchachos llevarán presos. Y eso se cumplió entonces 70 años después. Ese día que Jesús estaba dando ese mensaje de angustia, se estaban cumpliendo las semanas 62. Lucas 19, 42, dijimos que ese era el domingo de Ramos o la entrada triunfal a Jerusalén. ¿Recuerdan? Dice: después de la semana 62 se quitará la vida al Mesías. Ese domingo era el 10 de Nisán, el 6 de abril del año 33 de Jesucristo. Así que si el domingo era 10, el lunes fue 11, dijimos que el lunes 11 Jesús barrió o limpió el templo, que el lunes 12 Jesús maldijo la higuera, que el miércoles 13 Jesús pronunció los sermones desde Juan capítulo 17 hasta Juan 24, ese mismo miércoles Jesús comió la cena pascual y lavó los pies a los discípulos, ese mismo miércoles Jesús salió tarde de la noche a orar a Getsemaní, y ese jueves a las 2
3 de la mañana, lo cogieron preso porque Judas lo había vendido, y el jueves Jesús amaneció ante las autoridades del pueblo, Pilato, Caifás y los demás, y el jueves a las 3 de la tarde, según estaba profetizado en Números capítulo 23, el versículo 5, que el Cordero Pascual debía morir el día 14, entre las 2 tardes. La primera tarde dijimos que comenzaba de 12 a 3 de la tarde, y la segunda tarde de 3 a 6 de la tarde, y mi Biblia dice que cuando fue como la hora novena, 3 de la tarde, Jesús exclamó y dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Una profecía exactamente cumplida conforme a la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Después de la semana 62 se quitará la vida del Mesías. Eso lo explicamos en un mensaje que se llamó Jesús murió realmente el día viernes, ¿se acuerdan? Murió Jesús realmente el día viernes, para explicar por qué Jesús no murió el viernes. Alguna de las del caballito de batalla de muchos es porque él dice que el día siguiente de que Jesús murió y fue enterrado era día de reposo, y todos confundían ese día de reposo con el sábado. Pero como estamos hablando de una fiesta anual, entonces la Pascua hacía que el día 15 fuera Santa Convocación. Por lo tanto, el día 15 era día de reposo, no semanal, sino anual. Esa semana que Jesús murió, entonces tuvo 2 días de reposo: el día de reposo que pertenecía a la fiesta de la Pascua, y el día de reposo de la semana, que era el día sábado, porque 6 días trabajarás y el 7º día descansarás. ¿Vamos bien hasta ahí? Estamos en puro repaso. Así que no debe haber ninguno asustado, porque estamos en puro repaso. ¿Por qué estamos en repaso? Porque esto no lo habíamos podido presentar. Listo, seguimos. Amén. ¿Sabía que la semana 70, la de la gran tribulación, debe empezar cuándo? Cuando un pacto de paz se firme. ¿Entre quiénes? Entre el anticristo e Israel. Un pacto de paz. Amén. Por otra semana, dice Daniel, confirmará un pacto con muchos. Amén. Por otra semana. Así que la gran tribulación comienza ahí, y no puede comenzar la gran tribulación y no se puede firmar el pacto de paz sino solo hasta que esta iglesia se vaya de aquí. Porque Pablo dijo, el anticristo ya está en acción, ya está el anticristo. Yo lo he dicho aquí, el anticristo ya tiene cédula. No es que van a nacer, porque dejamos claro que el anticristo es una persona de carne y hueso en la administración o en el desarrollo de un proceso político, económico y religioso. Así que la persona del anticristo ya está grande, ya está adulto, ya tiene cédula, pero Pablo nos dice solo que a la presente hay alguien que lo detiene. Y esto es grande, hermano, porque usted sabe que el anticristo es la personificación del mismo diablo, y somos nosotros, la iglesia de Jesucristo, los que hacen que el anticristo no entre en acción todavía. Amén. Pero quitar a la iglesia, entonces el anticristo inmediatamente empieza a funcionar. Amén. Así que la gran tribulación comienza con el acuerdo, el pacto de paz que se firmará entre ¿quiénes? Entre el anticristo e Israel. Amén. Aquí está cómo se dividen las 70 semanas. Dijimos que las 70 semanas se dividen en 3 periodos. El primero, de 7 años. El segundo, de 62, el primero de 7 semanas, el segundo de 62 semanas, y el tercero de 1 semana. Para que nos den así entonces, ¿cuántas semanas?
70 porque 70 semanas es lo que tiene profetizado Daniel. Entonces ya tenemos el cumplimiento de la primera etapa, amén, desde la orden, amén, para reedificar a Jerusalén. Esa es la parte histórica. La duración 7 semanas. El segundo periodo va desde la entrada de Cristo, amén, hasta la entrada de Cristo a Jerusalén, o sea, el Mesías, desde el momento en que el pueblo es liberado, toda esa historia, los mismos años de silencio que hubo, donde no hubo profecía, donde los macabeos hicieron todas sus revueltas, donde Antíoco Epifanes se pronunció, etcétera, toda esa historia está ahí, hasta el Mesías príncipe, la segunda etapa. Entre la segunda etapa y la tercera etapa encontramos entonces el paréntesis maravilloso y extraordinario que nos involucró a nosotros en esto que llamamos la época, el tiempo o el día de la gracia. Amén. O sea, la profecía se cortó ahí, se interrumpió ahí por 2 versículos que encontramos en la Biblia. Juan capítulo 1 versículo 11 dice: a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, escúcheme, su nombre, Dios les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Viene el versículo 13 y nos narra las características de los hijos de Dios y dice: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¡Aleluya! A razón de esos 2 primeros versículos, el 11 y el 12, aparece entonces el paréntesis de la gracia. A lo suyo vino. ¿Quién era los suyos? El pueblo de Israel. ¿Qué más era lo suyo? El mandado que él tenía que hacer, la razón que él tenía que traer, el propósito que Dios tenía. Acuérdense que él dijo: yo mismo iré y los salvaré. A lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Pero nosotros, ¿qué le recibimos? Que creemos en su nombre. Porque el Dios del Antiguo Testamento, el Dios del Nuevo Testamento y el Dios de la eternidad de allá tiene un solo nombre. ¿Cuántos dicen amén a eso? Eso es lo que la Biblia dice. Amén. Porque Él es eterno. Porque Él es uno. Amén. Listo. Entonces, viene el paréntesis de la gracia y el tercer periodo, que es la semana 70, que será solamente una semana. Amén. Entonces será a lo que estamos llamando la semana o la gran tribulación, que en la profecía se llama el tiempo de angustia para Jacob. Esta semana, por supuesto, entonces estará dividida en 2 partes. La primera parte, 2 tiempos, un tiempo y la mitad de un tiempo, o sea, 3 años y medio. Los primeros 3 años y medio serán tiempos de conquista del anticristo al mundo. Los conquistará políticamente, con ofrecimiento social, con economía, con todo lo que el hombre está necesitando. Y a los 3 años y medio, cuando el mundo esté conquistado y el mismo Israel esté convencido que ese Señor, óigame, es el Mesías, serán engañados de tal manera que lo dejarán sentar en el trono, lo dejarán meter al templo, porque para ellos ese es el Mesías. Y cuando Israel le haya dado la bienvenida al Mesías, que no es el Mesías, sino que es el anticristo, entonces se acabará el caballo blanco, el jinete, el primer jinete de Apocalipsis, que es el jinete de paz, y viene entonces el jinete de la espada, que es la guerra, y entonces les dirá la verdad, les dice: señores, qué pena, me da mucha pena con ustedes, pero los engañé, yo no soy el Mesías, así que lo que necesito de aquí en adelante es que se haga imagen de este Señor, y sea adorado en todo
el mundo. Y entonces volvemos a lo que hablamos el domingo pasado. Israel, el verdadero Israel, no sabe adorar imágenes, porque el primer mandamiento dice: no te harás imagen de las cosas que están en el cielo, ni de las cosas que están en la tierra, ni de las cosas que están debajo de la tierra, ni de las que están en el mar, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso. Y cuando el anticristo proponga eso, a ellos se le abrirán los ojos y sabrán que ese no es el Mesías. Amén. Amén, amén. A partir de ahí comienza entonces en realidad la gran tribulación para el pueblo de Israel, porque entonces se vendrá todo en contra de ellos. Estamos entonces en la época de la gracia. Ahí es el presente en que estamos. La semana 70 aún sigue siendo profecía, pero yo creo que está próximo a cumplirse. La gráfica que sigue está la explicación del por qué estamos hablando de semanas de años. Viene de un término que es chabú, pero vamos a obviar un poquito aquí porque nos demoraríamos un buen tiempo aquí hablando de lo que son los 7 y esto. Veamos entonces ahora cómo se han cumplido las primeras 69 semanas exactamente como fue profetizado en el libro de Daniel. O sea, las primeras 69 semanas ya están cumplidas, ya son historia. Pero lo tremendo de esto es que se ha cumplido conforme a la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El primer periodo dijimos que era de ¿cuántas semanas? De 7 semanas. Amén. Se cumplieron de la siguiente manera. 7 semanas son exactamente 49 años. ¿Está conmigo? ¿Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá cuántas semanas? 7, o sea 49 años. Amén. El comienzo de este periodo se estableció por medio de un decreto de Artajerjes, que era el rey que había en el momento, rey de Persia, de la orden a Nehemías para reconstruir a la ciudad. Año 444 antes de Cristo. Eso lo ubicamos en Esdras 1:6, Nehemías 2:1 al 8 y Daniel 9:25. ¿Están conmigo? Así que estamos hablando de ¿cuántos años? De 49, la restauración a Jerusalén. El segundo periodo que es de ¿cuántas semanas? 62 semanas. Amén. ¿Nos da cuántos años? 483 años. Aleluya. Daniel capítulo 9, el verso 25 dice: hasta el Mesías príncipe habrán 7 semanas. ¿Y cuántas semanas más? Y 62 semanas hasta el Mesías príncipe. Después de las 62 semanas se le quitará la vida al Mesías, mas no por sí. ¿Está conmigo? ¿Y qué más? La semana 62 se cumplió entonces en Lucas 19:42, ya lo estábamos diciendo. Domingo de Ramos, entrada triunfal a Jerusalén. 6 de marzo, 10 de Nisan del calendario judío del año 33. El jueves 14 de Nisan debía morir el Cordero, según la profecía de Levíticos 23:5 y Números 28:16. Eso se cumplió al pie de la letra. Amén. 444 años antes de Cristo salió la orden. Vienen los 49 años del primer período. Vienen los 434 años del segundo período, dando así 483 años exactos desde la salida de la orden hasta la primera 69 semanas. O sea que desde la salida de la orden hasta las 483 semanas ya está cumplido. ¿Cuándo? Hasta la muerte del Mesías. Ahí vamos, tiempo exacto, ni una hora más, ni un día más, ni un mes más, exacto. Por eso acuérdense lo que leímos en la sexta trompeta. Desata a los 4 ángeles que están atados para el día, el mes, el año.
Dios es exacto en la profecía. ¿Está conmigo? Seguimos. Así que esto nos ubicó en el cumplimiento de las 62 semanas, o las 69 semanas nos ubica exactamente en la época de ¿quién? Dígalo con fuerza. Por gracia soy salvo, hermanos. Ahí, hermano, está implícita su salvación. Por gracia sois salvos. Eso nos da 2 días según Oseas capítulo 6 y según Lucas 10:33. ¿Se acuerdan de los 2 días? Amén. Después de 2 días nos dará vida. Al tercer día nos resucitará y estaremos con Él. Lucas 10:33 dice que cuando fue al otro día a irse, le dijo al mesonero: toma estos 2 denarios y cuida de él, y si de pronto gastas más, cuando yo venga te lo pago. Hay pago para la iglesia, 2 días de labores en la restauración de la imagen perdida del hombre. Aleluya. Y le tengo una noticia: los 2 días ya se acabaron. Estamos en el después. Nos queda un pedacito así chiquitico. Dígale amén a eso. Avanzamos. Amén. Avancemos una más. Así que estamos exactamente en el periodo de ¿qué? De la dispensación de la gracia. Amén. La muerte del Mesías nos abrió a nosotros la gracia. El comienzo de la semana 70 marcada por el pacto de paz entre el anticristo e Israel, según Daniel 9:27, pero antes de esto debe ser levantada ¿quién? La iglesia. Cuando la iglesia se levante, escúcheme, se acaba la gracia. Pero para los gentiles, la gracia tiene 2 etapas. La gracia a los gentiles, por eso acuérdense que hablamos del tiempo de los gentiles y la plenitud de los gentiles. ¿Cuál es el tiempo de los gentiles? Alguien que me diga. ¿El tiempo de los gentiles cuál es? Comienza con Nabucodonosor y termina con la segunda venida de Cristo. Apocalipsis 19. Oiga, el tiempo de los gentiles comienza con Nabucodonosor como rey y termina en Apocalipsis 19. ¿Qué quiere decir eso? Que entonces los gentiles, en la cabeza de la señora que llama Roma, estará gobernando, estará rigiendo, estará presente. Pero que venido Cristo, Él viene para destruir el imperio del mal. Amén. Y entonces se establece el reino del Mesías y se termina el tiempo de los gentiles. La plenitud de los gentiles comenzó ¿cuándo? En la casa del hermano Cornelio, capítulo 10 del libro de los Hechos, y ha de terminar ¿cuándo? Cuando la iglesia sea levantada. A eso se le llama la plenitud de los gentiles, desde que el primer gentil fue salvo hasta que el último gentil sea salvo. Ahí termina el tiempo, la plenitud de los gentiles. Cuando la plenitud de los gentiles termine, entonces el Señor voltea para el otro lado y la gracia continúa, pero ¿para quién? Para Israel. Y ahora entonces dice el apóstol Pablo, y entonces todo Israel será salvo. Capítulo 11 de la epístola a los romanos habla de la salvación del remanente, habla de la salvación del pueblo de Israel, cuando el Señor voltea a mirar nuevamente a Israel, a lo suyo otra vez. Entonces todos los judíos que crean que Jesucristo, escúcheme, que Jesucristo es Dios manifestado en carne, no que Jesucristo es la segunda persona de la Trinidad,
ni que Jesucristo es el mero Hijo, o que Jesucristo es la tercera o la cuarta o la quinta persona. Jesucristo es Dios manifestado en carne. Amén. Versículo 14 de Juan capítulo 1, y aquel verbo se hizo carne. ¿Quién se hizo carne? Dios. Dios se hizo carne. Israel tendrá que aceptar que Jesús el paisano es Dios manifestado en carne y que Él merece toda la honra y toda la gloria y merece ser creído, y entonces Israel será salvo. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Va quedando la idea? ¿Va quedando la idea?